Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Seguimos muy pendientes de ese terremoto en Colombia de magnitud 7,4. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella acaba de actualizar las cifras de víctimas y daños materiales. A esta hora, oficialmente, hay 111 fallecidos. Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados. Las cifras siguen subiendo y los servicios de emergencia todavía están buscando desaparecidos, tanto en Pereira como en Manizales, dos de los lugares más afectados. El 80% del municipio del Cairo, para que te hagas una idea, está afectado por este sismo de magnitud 7,4. Escucha al comandante de la policía en Pereira, el coronel Óscar Ochoa. Esto le contaba a nuestros compañeros de Radio Caracol en Colombia. Tenemos muchísimos heridos, hay unos centros hospitalarios colapsados, lo cual se ha limitado el acceso para alguna atención médica, pero estamos en ese momento evaluando con el alcalde de la metropolitana la medida de toque de queda a partir de horas de la tarde. Es nuestro principal llamado para poder tener movilidad en la ciudad y poder evacuar heridos, poder hacer los rescates. En Pereira sigue el caos, los servicios de emergencias van de un lado a otro y los propios vecinos están ayudando en la zona. Germán es uno de esos vecinos, vive en Pereira y le saludamos en esta linterna. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Rubén, buenas noches para ustedes, tardes para nosotros. ¿Dónde estás ahora mismo y qué tienes alrededor? Rubén, yo me encuentro en la ciudad de Pereira. Yo soy un empresario del sector inmobiliario y Pereira está en caos total. ¿Qué es lo que ves? Mucha ruina, la gente todavía con muchos nervios, muy desesperada. El alcalde está pidiendo toque de queda para que los organismos de socorro puedan estar atentos de las emergencias y de los edificios que todavía tienen personas adentro. ¿Cómo están las calles de Pereira? Porque hemos escuchado al comandante que decía que necesitan poder actuar rápidamente. Sabemos que hay vecinos ayudando a intentar rescatar supervivientes de los escombros. ¿Cómo son ahora mismo las calles de Pereira? Sí, Rubén, las calles, como te digo, están colapsadas totalmente. La gente está muy nerviosa. Hay mucha gente ayudando a liberar escombros para sacar personas. Como en estos momentos pues sale mucha gente a mirar, que no ayudan, y eso es lo que las autoridades están intentando organizar para que las autoridades y los organismos de socorro puedan hacer su trabajo y haya movilidad. Pero Pereira tiene las calles colapsadas. ¿Cómo has vivido tú el terremoto? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué es lo que has sentido? Pues bueno, ese es un horario donde las personas salimos a trabajar. Normalmente estamos en camino para nuestras oficinas, para nuestras empresas. Y la verdad empezó suave, se fue incrementando fuerte y muy largo. Creo que fue por ahí 1.5 minutos de movención y cada vez se ponía más fuerte. Y claro, el nerviosismo de todo el mundo viendo las paredes como caen, cristales quebrándose, todas las mamposterías cayendo, eso genera mucho nerviosismo. ¿Tu familia está bien? ¿Estáis todos bien? Sí, mi familia, la gente de la empresa, muy bien, pero como te digo, nosotros somos una empresa del sector inmobiliario y empezamos ya a recibir mucha información sobre los daños ocurridos en los inmuebles. En este momento no podemos hacer nada. Hemos sacado un comunicado para pedirle a los propietarios que tengan un poco de paciencia mientras que podemos hacer los recorridos, porque si salimos a las calles ahorita lo que hacemos es confundir más a todos los organismos de socorro. ¿Ha habido réplicas?
Sí, se han sentido réplicas pequeñas y ya lo que las noticias empiezan a informar de las réplicas, creo que una de ellas fue de 4.9, que es muy, muy alta también. El peligro de las réplicas es que las edificaciones que han estado más afectadas pues ya terminen de colapsar. Pues Germán, vecino de Pereira, gracias por atender la llamada de la linterna y imagino que os vais a enfrentar a un día largo hoy, que la cifra de muertos, si puede, no avance más y vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas. Rubén, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro país, de nuestra ciudad. Y aprovecho pues esta oportunidad para que las personas que vayan a colaborar lo hagan por los mecanismos oficiales y no vayan a permitir que las ayudas que con tanto amor quieran dar no lleguen a las personas que realmente lo necesitan, que sean estafadas. Gracias, Germán. Rubén, muchísimas gracias. A todo esto tenemos tuit del presidente Pedro Sánchez, todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país. Nuestro pensamiento está con las víctimas, con sus familias y todas las personas afectadas. España está con Colombia en estos momentos tan difíciles. Te recuerdo la última cifra, según los datos que hemos podido escuchar del presidente de Colombia. A esta hora, a las 9:05 de la noche, al menos hay 111 fallecidos. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Desde el pasado 8 de agosto, Italia mantiene suspendido el espacio Schengen con España después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, rechazara el ultimátum de España. A cambio, el gobierno español ha movido ficha y desde este fin de semana se están realizando controles en puertos y aeropuertos para los pasajeros procedentes de Italia. Básicamente lo que se exige es la nacionalidad del viajero y la entrega del pasaporte si proceden del país transalpino o de España, en función a donde vayan. Son los requisitos que los agentes están pidiendo en los controles. En el caso de nacionales de terceros estados que procedan de Italia, se les pide el visado o el permiso de residencia. Desde este sábado se han controlado un total de 58 vuelos procedentes de Italia y a más de 1.000 pasajeros. En total, hay 100 agentes de policía participando en este operativo. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, Paula Asegurado ha estado toda la mañana comprobando cómo funcionaban estos controles y si los pasajeros eran conocedores de la medida. Paula Asegurado, buenas tardes. ¿Qué te has encontrado? Buenas tardes. Por el momento los pasajeros afectados son una minoría. En Barajas la situación es de normalidad y la mayoría de los pasajeros llegan y embarcan sin incidencias. Bastantes viajeros estaban al tanto de la situación, pero aseguran no haber tenido que pasar ningún control adicional. Este es el caso de Melina y David, una pareja joven que llega desde Italia. Cagliari, Cerdeña. Entramos directamente sin nada, ninguna pregunta, ningún papeleo, nada. Estábamos viajando juntos, llegamos juntos y sabíamos que podíamos tener algún que otro control, pero nada. También tranquilidad para los viajeros españoles que tengan pensado salir desde aquí a Italia. Varios pasajeros que vuelven desde allí aseguran no haber tenido que pasar por controles más allá de los rutinarios. Raquel y su familia vienen de estar unos días en Roma. Venimos de Roma y no ha habido ningún tipo de problema en cuanto a pasaporte ni nada. Salimos de aquí antes de que pasara todo y entonces teníamos el DNI, no teníamos pasaporte. O sea, que bien, nada. Y allí además en Roma ha sido pasar el control fácilmente, sin ningún tipo de problema. Estos controles son aleatorios y de cara a las personas que no son de la Unión Europea. Afectan solo entre un 5% y un 10% de los pasajeros de cada vuelo y la previsión es que esta medida continúe al menos hasta el 7 de septiembre. Italia va a mantener sus controles en las fronteras hasta el próximo 15 de agosto, día en el que se prevé una nueva entrada masiva a Ceuta, que se estaría organizando a través de grupos de WhatsApp. Nos vamos hasta Roma para conocer qué dice la prensa de la crisis con España. Corresponsal Ángeles Conde.
el que se califica abiertamente como conflicto diplomático entre Italia y España a cuenta de la suspensión de Schengen, sigue ocupando las principales páginas de la prensa italiana y veremos mañana, tras esta declaración conjunta y sorprendente de Meloni y la primera ministra socialista danesa. Los digitales ya lo recogen en portada. Ambas rechazan, dicen, la inmigración descontrolada. Pero volviendo a la prensa tradicional, periódicos como Il Corriere della Sera están poniendo el foco en el 15 de agosto y la presunta nueva avalancha sobre Ceuta. República, por su parte, advierte del riesgo de que esta estrategia de Meloni termine siendo perjudicial para Italia, mientras que La Estampa arremete contra Bruselas y su incapacidad para gestionar la crisis. Otras cabeceras como El Giornale critican el nuevo vídeo de Pedro Sánchez recomendando libros. Hoy, en República, además, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, insiste en que los controles son una medida temporal y califica de inaceptable la reacción de Madrid. Esa es la situación entre España e Italia, pero es que a esto se suma también el reparto de menores que todavía quedan en Ceuta. Según el gobierno, la ciudad autónoma tiene tutelados 1.342 menores y, en paralelo, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, asegura que todavía entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen deambulando por la ciudad. Son personas que forman parte de ese grupo de 72.000 que entraron de manera irregular hace más de una semana en Ceuta. Vivas proponía este mediodía la creación de un espacio para que actúe como centro de internamiento hasta que esos migrantes sean realojados. Para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, pues se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión. Y es que la normalidad sigue sin llegar a la ciudad. Una semana después, los vecinos siguen siendo testigos de peleas nocturnas, concentraciones a las afueras de los supermercados y algunos de ellos aseguran que viven con miedo. Esto es lo que decía en la tarde de COPE Halima Ahmed, la coordinadora social de la ONG Luna Blanca. Ahora mismo paso al lado del supermercado y una cola interminable de gente migrante que quiere entrar y está el ejército en la puerta que tiene que hacer un orden para que no entren todos a la vez. Eso es una estampa que jamás se ha visto en Ceuta. De normalidad, creo que está habiendo dos Ceutas diferentes, dos realidades diferentes. Todo lo que es la periferia dista mucho de ser normal, al contrario, está caótica. No hay mucho que añadir. Hoy en La Linterna hablamos del choque abierto entre España e Italia a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. Un nuevo capítulo en el que nuestro vecino italiano ha optado por endurecer las medidas en materia migratoria, mientras que España pues ha impuesto también sus controles. La medida tomada por Meloni, esa suspensión de Schengen, lo que ha provocado es malestar dentro del gobierno. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Akessen, se muestra optimista y espera que el gobierno italiano rectifique, porque asegura que el espacio Schengen está asegurado. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado. Para conocer cómo encaja esta medida de Italia y de España dentro de la legislación de la Unión Europea, quiero hablar con Germán Teruel, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, lo primero, gracias por atendernos. Vamos a empezar por Meloni y por Italia. Esta medida de esta suspensión de Schengen, ¿hasta qué punto tiene cabida en el derecho europeo? La decisión de Meloni y también la respuesta que ha dado España tienen un mal encaje de acuerdo con el derecho de la Unión. Formalmente han sido comunicadas a la Comisión Europea, atendiendo a esa posibilidad que de forma excepcional prevé el tratado, el que se llama Código Schengen, de restablecer controles fronterizos de manera temporal cuando haya situaciones que puedan comprometer el orden público, situaciones extraordinarias. Entonces, por así decir, oficialmente es la excusa o el pretexto y el cauce jurídico del que se han valido ambos estados para establecer estos controles fronterizos. Ocurre
que apenas, si se me permite la expresión, uno rasca en esa razón jurídica, en la proporcionalidad, en la idoneidad de estas medidas, pues creo que difícilmente superarían un escrutinio mínimo. Entonces, podemos decir que la intención de Meloni no tiene encaje, pero las respuestas de España tampoco, están empatados. Los dos lo han hecho mal. Bueno, los dos lo han hecho mal y yo diría que España lo ha hecho casi que peor, ¿no? Es decir, porque en el caso de Meloni tiene mal encaje. Mal encaje porque, es cierto, España se ha visto desbordada, sus fronteras. Eso podría en un momento dado justificar el restablecimiento de controles fronterizos, pero exigiría otro procedimiento en el marco, no estado de actuación, por así decir, unilateral del Estado. Pero es que además, hoy por hoy, también teniendo en cuenta la situación peculiar de Ceuta, esos inmigrantes que han entrado irregularmente en España están contenidos, por así decir, dentro de ese área geográfica, es decir, no han saltado a la península y no pueden desplazarse al resto de los Estados miembros. Con lo cual, difícilmente tiene encaje la decisión italiana. Pero decía, la española lo tiene aún menos. Lo tiene aún menos porque por mucho que lo que uno pueda leer en el BOE, pues puede tratar de encajar, la realidad es la que hemos escuchado de la ministra. Esto es una medida que han adoptado como respuesta simplemente a un mal hacer del gobierno italiano. Y eso sí que no tiene encaje jurídico. Vamos, yo creo claramente que el caso español es un supuesto de lo que en derecho llamamos una desviación de poder. Cuando alguien, invocando un fin que puede tener una cobertura legal, en la realidad está buscando otra finalidad que no tiene base jurídica, una finalidad que decimos en derecho que es torcida. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Ha dicho, no, bueno, nosotros a buscar la excusa, no, es que Italia tiene también problemas fronterizos, es que Italia tiene también un problema de inmigración, es que esto incluso puede afectar a cuestiones de seguridad, terrorismo, etcétera, y entonces restablecemos. Pero luego eso es lo que ha puesto en el BOE y lo que ha comunicado a la Comisión Europea. Pero luego lo que dicen en sus declaraciones públicas es la finalidad torcida, ¿no? Es la finalidad real, la finalidad que no está amparada por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y es, no, nosotros lo que estamos buscando es una respuesta frente al gobierno italiano. Si el gobierno italiano lo ha hecho mal, ustedes quéjense a la Comisión Europea. Si el gobierno italiano lo ha hecho mal, lo que se tiene que hacer en un Estado de Derecho es recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quejarse ante la Comisión Europea, que se ha puesto, por así decir, un poco de perfil, ¿no?, en este ámbito, ha dicho, bueno, en las medidas que son temporales, y no ha querido ir mucho más allá. Bueno, exijan a la Comisión Europea que haga una vigilancia activa de lo que ha hecho el gobierno italiano, y en su caso llévenlo ante el Tribunal de Luxemburgo. Así es como se actúa en un Estado de Derecho. Esto que ha hecho el gobierno de España como reacción, me parece, ya digo, aún peor que la reacción de los italianos, siendo la reacción del gobierno italiano inadecuada e impropia también de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la Unión. Germán, ¿y qué puede hacer Bruselas para solucionar este problema, esta crisis entre dos socios? Hombre, lo primero que tendría que haber hecho Bruselas es, más allá de haber tomado nota y haber dicho, bueno, en la medida que los ministros me están asegurando que esto van a ser unos controles temporales, etcétera, ha dicho, pero ustedes no. O sea, la causa real que hay detrás de esto, eso no encaja en el derecho de la Unión Europea, que exige no solo una grave perturbación del orden público, sino que además que sean unas medidas proporcionadas, de último recurso, etcétera, etcétera. Y entonces la Unión Europea, en esa función, la Comisión Europea, que tiene una función de vigilancia, de monitoraje, a la que los Estados están obligados a comunicarle las decisiones que toman en este ámbito, tendría que haber sido mucho más exigente. ¿Y hay alguna solución? ¿O esto se acaba cuando Italia el día 15 vuelva a levantar el espacio Schengen? Jurídicamente hay vías, como digo, primero la actuación de la propia Comisión en sus funciones de supervisión y en última instancia del Tribunal de Luxemburgo, al que se pueden recurrir cualquiera de los Estados de acuerdo con el derecho de la Unión. Aún así, lo más normal es que la respuesta venga
desde el ámbito de lo político, y que al final este tipo de dialéctica, que es impropia y absolutamente improcedente entre países que somos aliados, socios, Estados miembros de la Unión Europea, pues que al final los gobiernos se avengan digamos, no solo a la razón jurídica, sino también a la razón política, por así decir, ¿no? Y reconduzcan esta situación. Sería lo más normal. Claro, pero esto es ya una cuestión que hay que esperar, digamos, la sensatez de los gobiernos de turno, y que no quieran aprovechar este tipo de polémicas como un señuelo, pues para dirigir a la opinión pública a ámbitos en los que le interesa, despistándola quizá de otras cuestiones que son mucho más relevantes, ¿no? Porque precisamente estabais comentando en este programa por la situación que vive ahora mismo Ceuta, que yo creo que tendría que ser la principal ocupación y preocupación del gobierno de nuestro país, el que estar atendiendo esa crisis, que yo creo que jurídicamente tiene un nombre, y jurídicamente habría que calificarla como una crisis, una situación de interés para la seguridad nacional, tal y como prevé nuestro ordenamiento jurídico. Y es ahí donde tendría que estar el gobierno centrando sus esfuerzos, y donde la opinión pública tendríamos, creo que estar poniendo el foco. Esto siendo una cuestión en la que desde luego es muy importante, porque jugar con las fronteras europeas, jugar con Schengen, jugar con la libre circulación de los ciudadanos es algo que toca a un elemento nuclear de la integración europea, pero creo que en el contexto de esta crisis no deja de ser un señuelo. Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna. Siempre un placer. Muy buenas noches. Pues esta crisis por la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España ha ido escalando, y lo he hecho aún más debido a ese comunicado firmado por los gobiernos de Italia y Dinamarca. Las dos primeras ministras de estos países se han mostrado en contra de la inmigración descontrolada hacia Europa. Ambas alertan de que los efectos de la inmigración irregular causan un incremento de los delitos de violencia sexual, provocan una mayor presión sobre los servicios públicos y acaban deteriorando la confianza ciudadana. La respuesta por parte del gobierno italiano la ha dado Antonio Tajani, ministro de Exteriores. En sus redes sociales dice que Ceuta ha sido un caso de prueba y una lección de que las decisiones unilaterales de algunos países no pueden repercutir en los países socios. Además, apunta a que la inmigración debe gestionarse de manera conjunta. Entre las soluciones que proponen en el comunicado, pues se encuentran la de crear más centros de repatriación en terceros países y el aumento de las deportaciones. ¿Cómo se lo están tomando en Dinamarca? Rosalía Sánchez. Buenas noches. Son posturas ya conocidas de ambas jefas de gobierno, pero aprovechan el valor añadido que adquieren esas posiciones cuando son formuladas conjuntamente y desde dos lados opuestos de la política, la extrema derecha italiana y la socialdemocracia danesa, y además desde dos posturas geopolíticas a menudo enfrentadas en el seno de la Unión Europea, un gran país del sur y un pequeño socio del norte. Comienzan, de hecho, aclarando que provenimos de posiciones políticas muy diferentes y desde luego no coincidimos en todo, citando el documento, pero exponen un mínimo común denominador de consenso que resumen como rechazo a la inmigración descontrolada, centros de repatriación en terceros países y llaman a proteger la cultura europea. Concretamente mencionan el patrimonio cultural cristiano. Además, relacionan directamente la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza ciudadana. Defienden que los inmigrantes que elijan Europa deben respetar nuestros valores textualmente y no intentar imponer estilos de vida que no compartimos. ¿Y qué dicen en Bruselas? ¿Cómo se están tomando todo esto desde la Comisión Europea? Pues se lo vamos a preguntar a Enrique Serveto. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está sentando en la Comisión este rifirrafe entre España e Italia y con esa entrada de Dinamarca apoyando las tesis de Meloni? Bueno, es muy curioso, precisamente lo que decía Rosalía tiene mucho interés porque se trata de las dos mujeres primeras ministras del Consejo y una socialista y otra de extrema derecha. En realidad, en la Comisión Europea, bueno, ahora mismo están todos de vacaciones, o sea, quedan los que están de guardia, y este asunto no gusta nada, pero tampoco es la primera vez que pasa. Es la primera vez que pasa
en el marco de una cierta batalla política, me da a mí la impresión, que creo que Sánchez quería dar. Yo creo que en este asunto Sánchez tenía planes de hacerse como una especie de defensor de la estabilidad frente a la extrema derecha y siendo el líder socialista más importante y necesario para el equilibrio político en la Unión Europea. Pero claro, el hecho de que esta carta la firme una dirigente socialista, eso le resta toda fuerza. Y yo creo además que en esta discusión, la discusión sobre la inmigración, Sánchez no tiene ninguna posibilidad de ganar, ni siquiera en la opinión pública. Y luego pues está los factores que se han mencionado aquí ya también, hoy mismo en una entrevista al Le Soir, Thierry Breton, que era comisario en la anterior legislatura y que es el autor de la Ley de Servicios Digitales, que él dice que esto no ha sido una cuestión migratoria, sino que es un test que ha hecho Marruecos y que hay que investigar esto dentro de lo que podría ser un tipo de guerra híbrida, qué ha pasado y qué han hecho las redes sobre esto. Es decir, que hay ahora mismo, de momento no hay gran urgencia, pero claro, tampoco les gusta en la Unión Europea destacar que haya una crisis. Ahora mismo la Comisión lo último que haría sería fomentar el hecho de que hubiera una confrontación ni entre Italia y Dinamarca contra España, que escale esa confrontación, ni meterse ellos en medio para crear otra mayor. Así que de momento yo creo que van a esperar a ver hacia dónde evolucionan los acontecimientos y si después de un par de semanas, después del día 15 que decíais, esto no se resuelve, es posible que intervengan. Pero vamos, de momento es un asunto bastante complejo y están todos de vacaciones. Fíjate si es complejo y están de vacaciones, que claro, Italia y Dinamarca están proponiendo algo que es esos famosos centros de internamiento. Esta polémica de estos centros de deportación no es nueva. Nos hemos tenido que ir al 17 de junio de este año, cuando en el Parlamento Europeo salió adelante el texto del reglamento de retornos. Entre otros puntos, permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y la agilización de las deportaciones. Adopted. The first reading of Parliament is closed. The vote is open. La medida salió adelante gracias a los votos de los eurodiputados de la derecha y de la extrema derecha y con gritos de vergüenza por parte de los grupos de izquierda. La norma pretende seguir el modelo de la iniciativa impulsada por Italia en Albania en el año 2024, aunque actualmente se encuentra paralizada por cuestiones judiciales. ¿En qué consiste esa normativa? Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. La novedad de la norma es que los Estados miembros puedan deportar migrantes, a excepción de los no acompañados, a los determinados centros de retorno situados en el territorio de un país que acepta acogerlos en base de un acuerdo con el Estado miembro. Los ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea que hayan recibido dicha orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno podrán ser detenidos si no cooperan, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo de seguridad. El pasado 11 de junio, España formalizó ante la Unión Europea su rechazo a esta normativa en un documento. Se cuestionaba la legalidad y la proporcionalidad de algunas de esas medidas, como la de llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de su libertad durante más tiempo, dicen, que delincuentes condenados por delitos graves. Claro, Enrique, y lo que ocurre es que partiendo de lo que ha ocurrido en Ceuta, al final lo que están intentando Italia y Dinamarca, o el camino que llevan, es marcar la política migratoria de la Unión en el futuro, ¿no? No, esto ya está marcado. Es decir, esto se aprobó con la opinión contraria de Pedro Sánchez. Por eso te decía que él querría lanzar esa bandera y ponerse él al frente de los que se oponen a esta legislación, pero esta legislación ya está aprobada. En el fondo no se trata más que de un factor para desalentar la inmigración irregular. Es decir, esto supone que ahora mismo una persona entra en España de forma irregular y pide asilo político. Y entre que se lo tramitan, pues goza de libre circulación, con lo cual se puede ir a donde le dé la gana, al país que quiera, y desaparecer, como hacen millones de estos emigrantes ilegales. Sin embargo, si cuando llega y pide el asilo político, decir, bueno, pues mientras lo tramitamos, se va usted a ir a un hotel que le ponemos en Ruanda. Claro,
en Ruanda porque es uno de los países que figura en la lista de países seguros. El problema que tenemos aquí es que entre esa lista de países seguros, donde se supone que una persona puede estar tranquilamente esperando que se resuelva su expediente, claro, eso se hace para que prefiera no intentarlo, porque en ese caso que hago 2 años en Ruanda, en fin, para que luego me digan que no. Obviamente eso es bastante complejo, pero es que es todavía más complejo porque Marruecos es uno de estos países seguros. O sea, imagínate que cómo casa en esta situación, ¿no? Porque ya hemos visto que de repente aparecen 70.000 marroquíes. Bueno, pues oficialmente Marruecos es un país seguro. Claro, no puedes decir que voy a hacer un centro en Marruecos para deportar ahí o mantener, digamos, de vacaciones o como quieras, a las personas cuyo trámite de asilo se está gestionando, porque es que la mayoría salen de Marruecos. Entonces eso es una posición bastante extraña, pero en eso están, es decir, los países de los que se habla pues es Ghana, Ruanda, Uganda, países en los que esta gente haría lo que Italia quería que hicieran los emigrantes ilegales en Albania, es decir, esperar en un país tercero, no europeo, a que se resuelva su expediente. Eso está aprobado en contra de la opinión de Sánchez, con la oposición de Sánchez y además en esta votación que has puesto se impuso lo que se llama la mayoría Venezuela, porque es una mayoría formada con PP y los grupos que están a su derecha y en contra del PSOE, del Partido Socialista Europeo y todos los que están a su izquierda. Ahora mismo, insisto, yo creo que si Sánchez quiere hacer ese pulso, lo perderá porque ahora mismo la opinión pública europea está mayoritariamente y de forma abrumadora a favor del control de la inmigración. Pues Enrique Serveto, Bruselas, vamos a estar muy atentos porque este tema no ha acabado. Desde luego que no ha acabado, desde luego. Tienes para muchas linternas. Gracias, Enrique. Un abrazo. La crisis entre España e Italia ha sumado hoy un nuevo personaje, Dinamarca. Concretamente la primera ministra socialdemócrata, como Sánchez, que apoya las tesis de Meloni. Para saber qué es lo que piensan los daneses y qué es lo que se está contando allí de toda esta cuestión de Ceuta, quiero hablar con alguien que conoce perfectamente aquel país. Es Ángel Rueda, un español que vive desde hace años en Dinamarca. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, me alegro mucho de oíros. Oye, ¿cómo está llegando allí esta polémica de Ceuta? ¿Qué es lo que cuentan los medios? Volvemos otra vez a estar en los papeles, como decían, ¿no? La situación es complicada porque en la calle lo que yo vivo a día de hoy, primero es incredulidad. Es decir, nosotros aquí los daneses había algo y es lo que ha pasado con la ministra Mette en esta última legislatura, salir por tercera vez, ¿no? Que sea un tercer gobierno socialdemócrata, con todo lo que han tenido que luchar en los convenios y en todo esto a última hora, ¿no? Pero de estar tan contentos, ¿no? De que se haya podido solucionar el tema interno y demás, y lo que está sucediendo a nivel europeo, lo que ellos viven aquí es la sensación como de, oye, ¿no os dais cuenta que a nosotros nos han funcionado estas medidas tan drásticas? A lo mejor estaría bien, ¿sabes?, implementar más medidas. Yo creo que el danés medio está contento porque somos un país, digo somos... Sí, porque tú ya estás allá asimilado. Aquí, ¿no? Entonces ya es un país pluricultural y es un país la ciudad Copenhague es muy cosmopolita, ¿no? Entonces nosotros aquí es que están todas las religiones, todas las razas, todas las etnias, estamos en paz y armonía, ¿no? Y eso alucinas cuando ves la situación drástica que están viviendo otros países como el nuestro, como España. ¿Y qué se dice, Ángel, qué se dice de España en los medios? ¿Qué cuentan de lo que está ocurriendo aquí en Ceuta? Eso, hace unos años también se habló un poco regulinchi de Suecia, ¿no? Por cosas que estaban pasando similares, por no tener una normativa y por no tener unas normas un poco más drásticas y por no estudiar
toda la problemática que conlleva todo esto, todo el tema de la inmigración, ¿no? Entonces, para empezar, se lo toman también, te digo, con un poco de cachondeo, ¿eh? Y eso me da un poco de rabia a mí, me da un poco de... Es como, ¿sabes? Vas a trabajar o vas en el metro y conoces a alguien y te dice, ¿qué? Estáis que lo tiráis, ¿no? Tenéis jornada de puertas abiertas, ¿no? Te dicen, ¿no? Y cosas así que las dicen de broma porque tienen ese humor tan negro también, muy como la flema inglesa, ¿vale? Pero por dentro sí, cuando ya te pones serio, sí notas que dice, chicos, si estáis viendo que está funcionando en otros países una medida, aunque solo sea, como decía Enrique hace un momento, a modo disuasorio, si es que no es ser tan bestia ni hacer medidas tan drásticas, es poner unas normas para que la gente se plantee hacer las cosas bien. Yo soy inmigrante, yo llevo 5 años aquí, yo tuve que pasar una serie de controles, tuve que pasar por la oficina de extranjería, tuve una serie... Lo pasé mal. Te sientes juzgado, ¿no? El ser inmigrante es complicado, esto es complicado, no es tan fácil como parece, ¿no? Y no lo ves cuando estás en la otra posición, no lo ves. Entonces, yo ahora lo veo desde las dos posiciones, ¿no? Y yo no quiero que a mí me digan dónde tengo que ir, yo quiero ir a donde yo quiera ir, ¿no? Pero quiero ir con unas normas donde yo vaya a respetarlas, ¿no? Entonces, la sensación que tienen los daneses es esa, chicos, que nos está funcionando, mirar cómo estamos, mirar lo que hemos implementado y a lo mejor deberíais de copiar esto, o si no, saliros de aquí. A mí no me gusta, ¿no?, cuando ves al ministro decir que España que debería de salir, ¿no?, de la zona Schengen. No me gusta nada esa idea, no creo que sea lo correcto. Pero claro, que se tomen medidas, que se haga algo. Es lo que yo veo, lo que yo noto aquí, que cuando hablo con vecinos o cuando hablo con compañeros. Hoy ha sido el primer día de cole y hemos llevado a los peques al cole y tal, y bueno, pues había muchas miradas, ¿no? Y mucho cachondeo mirándome y preguntándome cómo estáis, ¿no? Entonces, eso. Es complicado. Pues Ángel Rueda, español en Dinamarca, queríamos saber cómo nos ven desde allí. Y nos lo has contado, así que como siempre, muchas gracias por atendernos. Aquí estoy para lo que necesitéis. Un beso enorme a todos, chicos. Feliz verano. Gracias, un abrazo. Pues hoy en la linterna hemos hablado de esa crisis entre Italia y España a cuenta de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El gobierno de Meloni pues sigue en esa línea que ya comenzara el pasado 30 de julio, cuando se produjo ese asalto a la frontera. Y además ahora parece que ha encontrado en Europa un nuevo aliado, que es Dinamarca. Vamos a ver cómo queda esto y qué soluciones hay a corto plazo. Enlaza nuestro tema del día, la linterna, lo pone como siempre Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Rubén Corral, buenas noches. Estaba pensando que las biografías de Pedro I el Mentiroso y Giorgia Meloni son tan diferentes, no sé, como la mía y la duquesa de Alba, que en paz descanse. Su padre, que era asesor fiscal, abandonó a la familia cuando Giorgia acababa de cumplir 1 año. Eso no fue lo peor, sino que 17 años más tarde fue condenado en Canarias por tráfico de drogas. Pedro Sánchez, en cambio, cuando todavía no había alcanzado por méritos propios la categoría de Pedro I el Mentiroso, llevó una vida académica burguesa, sin sobresaltos, hasta que cometió el inmenso error de hacer trampas en su calificación de doctor en economía. En cualquier otro país de la Unión Europea eso hubiera sido motivo de descalificación para la vida pública, pero ni eso, ni las trampas fulleras en su elección como secretario general del PSOE, le impidieron seguir con su carrera política. Giorgia Meloni ha trabajado como camarera y servidora de copas para financiar su carrera universitaria y, declarándose católica, no ha tenido inconveniente en separarse del padre de su hija, Ginebra, que hoy debe tener 10 años. Meloni pasará a la historia por ser la primera mujer nombrada primera ministra de Italia, y Pedro Sánchez pasará a la historia
por ser el presidente más mentiroso de la democracia española, nacida en 1978. A mí la orden de derogar el espacio europeo en Italia a los viajeros procedentes de España me pareció algo adolescente. Y la reacción de Pedro I el Mentiroso de aplicar la misma medida a los viajeros italianos que venían a España, pues no sé, la rabieta de un niño de párvulos. Pero el problema de Ceuta, con 7.000 invasores todavía escondidos o paseando por la ciudad, no es de Giorgia Meloni, sino del falso doctor en economía, que se ha colocado una barrera de flotador el doble de larga de la que ha puesto en Ceuta, con objeto de que nadie le moleste cuando se dé un chapuzón en el mar en estas vacaciones. Por cierto, si en Noruega, Polonia, Italia, Finlandia o Estonia hubieran llegado más de 70.000 rusos sin papeles, se hubiera reunido el Consejo de Europa. La proyección de España como Estado débil y sin respuestas es mucho más intensa que en las guerras napoleónicas. España entonces logró la independencia con ayuda de Inglaterra, y porque el pueblo español se lanzó a la calle. Gracias, Luis. Hasta mañana, Rubén. Y tenemos un mensaje de Línea Directa. Te voy a contar un notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía, aunque esta noticia va mucho más allá. El Ministerio de Defensa, con el CNI,
está vigilando de cerca la construcción de la primera fábrica de coches eléctricos en toda Europa, que lleva la firma del gigante chino Salic Motor. ¿Por qué? Pues porque se está construyendo cerca del astillero en Navantia, a escasa distancia de un arsenal militar en Ferrol y la base de varias fragatas españolas. La inteligencia española teme que China aproveche esta instalación para realizar labores de espionaje. De momento, el grupo chino SAIC ha contestado y asegura que entiende que se evalúe el riesgo que conlleva para la seguridad nacional. Paula Pájaro. El proyecto ferrolano entra en una fase de tensión. 2 meses después de anunciarse la inversión de 200 millones de euros, las dudas sobre un posible riesgo de espionaje no sientan nada bien en Galicia. La Xunta, el Ayuntamiento de Ferrol y la Autoridad Portuaria defienden la inversión y cuestionan que estas dudas aparezcan justo ahora, después de meses de trabajo conjunto con el Gobierno central. Alfonso Rueda. Es difícil de entender, ¿eh? Esto es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente entre el Gobierno de España y la Xunta de Galicia desde hace muchos meses. El alcalde de Ferrol considera que las informaciones conocidas responden más a intereses empresariales que a motivos de seguridad y recuerda que hasta ahora todos los informes han sido favorables. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Vamos a ver en qué queda esta cuestión, qué ocurre en los próximos días, esa inversión, a ver si sale adelante o no. Pero el día nos deja más noticias. Los mercados han comenzado la semana con cierta calma. Apenas se han producido movimientos a la espera de la posible reapertura del estrecho de Hormuz. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 se ha quedado en los 20.173 puntos, que no está nada mal. Que va, nada mal. Se ha dejado apenas un 0,01% al final de la jornada, aunque incluso ha habido momentos en los que ha vuelto a escalar hasta los 20.200 puntos. Como dices, las principales bolsas están pendientes de las negociaciones entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Hormuz. Esto no es nada nuevo porque la semana pasada estuvimos todos los días contando que se estaba a la espera de ese resultado, de ese diálogo, y de momento no sabemos nada. Una espera que también afecta al petróleo, que mantiene las dudas de si finalmente se llegará a un acuerdo. Hoy el precio del barril de Brent se ha quedado en los $82. Si tienes unos ahorros guardados y estás pensando en cómo sacarles cierta rentabilidad, esto puede que te interese. El Tesoro Público espera colocar hasta 2.500 millones en la última subasta de agosto. Es una oferta atractiva porque el Estado está pagando más por nuestro dinero. En la última subasta de este tipo, los intereses subieron. Se ofreció un 2,37% por las letras a 3 meses y un 2,63% por las de 9 meses. De hecho, en otras subastas recientes de este mismo mes, como las de bonos a más largo plazo, los intereses han llegado a superar el 3%. Esta necesidad de pedir dinero prestado no es algo puntual. Para todo este año 2026, España prevé unas necesidades de financiación nueva de unos 55.000 millones de euros, una cifra idéntica a la del año pasado. Mañana martes sabremos si los inversores siguen confiando en la economía española. Noticia interesante. Hoy hemos conocido datos del servicio de teléfono 017, que es una línea que atiende llamadas relacionadas con la ciberseguridad. Bueno, pues hasta junio se han atendido más de 95.000 consultas y muchas de ellas están relacionadas con delitos de índole económica. Sigue siendo muy preocupante porque esto va a más. ¿A quién no le ha llegado en los últimos días un mensaje de texto fraudulento o una llamada que suplanta a una entidad bancaria para solicitar tus datos personales? En la primera mitad del año se han registrado cerca de 3.000 consultas por falsas inversiones, también dudas relacionadas con criptomonedas, 7 veces más que en todo 2022. Las consultas por fraudes bancarios se han multiplicado por 4 desde entonces. Todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo. ¿Cómo podemos protegernos, Nekane, de estos intentos de estafa? Nuestro banco nunca nos va a pedir, por ejemplo, por correo electrónico o un mensaje de texto, la contraseña de ningún servicio bancario online, tampoco nuestros datos personales o un número de la tarjeta de crédito. Toda esa información ya la tienen ellos, lo tienen los bancos. En algunos casos, los correos fraudulentos requieren la clave actual para realizar un cambio de contraseña por una supuesta caducidad de la actual. La entidad bancaria nunca jamás nos va a pedir datos como el PIN de nuestra tarjeta de crédito. Es información confidencial y si queremos cambiarlo se puede hacer en un cajero automático. La suspensión del espacio Schengen entre España e Italia ha afectado a la movilidad de muchos viajeros, miles de viajeros este fin de semana. Se calcula que en todo el mes de agosto habrá unos 500 vuelos directos entre ambos países que tomarán unas 86.000 personas. De momento,
no se han generado grandes problemas, aunque los controles aleatorios sí que han ralentizado las conexiones en aeropuertos. Eso en cuanto a los viajeros. Pero ¿qué pasa con nuestra economía? ¿Se puede ver afectada? Juan Carlos Higueras es doctor de Economía y vicedecano del EAE Business School. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Este cierre del espacio Schengen, si se alarga en el tiempo, ¿debe preocuparnos? Bueno, lo primero que habría que decir que realmente no es un cierre del espacio Schengen en sentido estricto, sino yo lo llamaría más una reintroducción temporal de controles fronterizos. No sé, por eso digo, porque es muy importante dejar eso claro. ¿Nos debe preocupar si se alarga esto? Pues por supuesto que sí. Pero nos preocupa sobre todo porque se normalice. Es decir, el problema que tenemos ahora no es enseñar el pasaporte durante 5 minutos. El problema es que Europa vuelva a acostumbrarse a tener fronteras, porque precisamente ya no son las molestias, ¿no? Sino que el gran activo que supuso la firma de Schengen no era simplemente viajar sin enseñar el pasaporte, que es lo que piensan la mayoría de las personas. Es haber eliminado pues una buena parte pues de las tensiones y las fricciones que había en las fronteras interiores, ¿no? Y si empezamos a recuperar este tipo de controles y esto se normaliza, pues entonces tendremos un problema, efectivamente. Si se normaliza, bueno, ahora mismo estamos hablando de esos controles en puertos y aeropuertos para pasajeros, pero claro, el desastre sería si eso se traslada al transporte terrestre y logístico, ¿no? Si se ve afectado de alguna manera, el impacto sería muy superior. Sí, efectivamente. Es que, de hecho, ese es el posible miedo que podemos tener, ¿no? Porque si se traslada al transporte, es que se vuelve de nuevo, como ya decía, se vuelve de nuevo a lo que era la situación antes de Schengen, y eso sí que no lo queremos, ¿no? Entonces puede haber un efecto quizás, vamos a decir, dominó, por decirlo de alguna forma, que al final acabe encareciendo todas las mercancías, ¿no? Porque la economía europea, como bien sabemos, pues se construyó sobre lo que eran las cadenas logísticas, pues, en las que los camiones cruzaban varias fronteras con pocos problemas administrativos, poca burocracia, ¿no? Entonces reintroducir esos controles pues significa varias cosas. Una, tiempo, y eso en logística es dinero, ¿no? Porque un camión parado genera costes laborales, combustible, reorganización de rutas, incumplimiento de entregas, todo ese tipo de cosas se van a afectar y al final, como siempre, lo terminamos pagando los consumidores. Y otra cuestión, ¿qué consecuencias económicas tiene para la marca España y para la confianza de los inversores que en Europa nos señalen como un punto de inseguridad? Porque al final detrás de esto lo que hay es la decisión de Italia de decirnos, oiga, ustedes pueden poner en peligro al resto de la Unión Europea. ¿Eso cómo nos puede afectar como marca? Pues bastante, porque la marca de un país tarda muchos años en construirse, pero lo que es la economía a través de las redes sociales pues se puede deteriorar pues con pocos titulares. Entonces yo diferenciaría dos cosas. Uno, lo que es el turismo, para nosotros es muy importante el turismo, y lo que es la inversión. Yo creo que para lo que es el turista, la imagen de seguridad, por supuesto que importa muchísimo, ¿no? Porque es una decisión que puede modificar en cuestión de minutos. Si me asusto, pues ya decido no ir a España, ¿no? Pero para un inversor que está decidiendo, por ejemplo, construir una fábrica, comprar una empresa o hacer cualquier cosa, pues un episodio puntual como este yo creo que tiene muy poco peso, ¿no? Entonces no creo que unos controles temporales vayan a provocar huida de inversores. Sí podría afectar mínimamente, porque por ahora es puntual, algo al turismo, pero tampoco mucho más. Hombre, al turismo, Italia dice que a partir del día 15, porque ellos lo que sitúan es esa fecha más que nada por ese aviso que hay en Marruecos de una segunda oleada, pero bueno, ellos dicen que a partir del día 15 levantarán esas medidas, así que las reservas y la cuestión económica pues es prácticamente insignificante, ¿no? Porque de aquí al día 15 quedan 5 días. Claro, aquí el problema es a largo plazo. Si esta situación continúa y si nos empiezan a ver, como decía, como un socio poco fiable los inversores. Sí, bueno,
un país inseguro, y se nos asocie más a posibles entradas de personas asociadas al yihadismo. En fin, eso sí que puede, si se alarga, efectivamente nos puede hacer mucho daño. Y luego estamos en una, vamos a decir, pelea de adolescentes, pues ahora yo también te pongo controles, ¿no? Eso no beneficia a nadie. Eso, es más, nos perjudica a todos. Entonces vamos a ver si efectivamente el 15 de agosto cesa esto. Y al margen de esto, el hecho de que otros países, como por ejemplo Dinamarca, se hayan sumado a las peticiones de Italia, no sé si genera ahí un caldo de cultivo, un run, porque aunque esto sea temporal, la cosa queda, ¿no? O sea, y se habla de esto. Y cuando el río suena, ¿no? Y claro. El agua lleva. Claro, si es que efectivamente ese es el problema, que no es un tema ya de Italia, sino del resto de socios comunitarios y no comunitarios que puedan estar con ese run, insistiendo en que a lo mejor no somos un país fiable y que podemos tener problemas de inseguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que las aguas volverán a su cauce y que esto va a ser una cosa puntual, salvo que vuelva a haber otra invasión de personas, ¿no? Como la que hemos sufrido, y entonces volvemos a tener el mismo problema. Pero sinceramente yo creo que esto, bueno, pues genera mucho ruido y se va a quedar en nada. Pues Juan Carlos Higueras, doctor en Economía y vicedecano del EAE Business School, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna, por tranquilizarnos, porque la verdad es que, como dice, esto se va a quedar en nada dentro de unos días, pero el aviso ha quedado y la situación pues está ahora sobre la mesa de muchos inversores que estarán leyendo los periódicos europeos, que estarán escuchando las noticias en la radio y viendo la televisión. Pues sí, esperemos, seguramente no va a pasar nada más. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos muy pendientes de la situación en Colombia después de que hoy a las 7 de la mañana hora colombiana un seísmo de 7,4 grados haya sacudido parte del país, dejando hasta el momento, según ha confirmado el presidente colombiano, 111 muertos. A esta hora, en varias ciudades como Manizales o Pereira, lo que se intenta es rescatar a las personas que han quedado bajo los escombros, intentar dar salida a esa gente que parece que está herida, y sobre todo lo que se está haciendo es un recuento de la situación de esos edificios que se han venido abajo. Por nuestra parte, el gobierno español no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia. Las autoridades insisten en que de momento no hay ninguna comunicación de que haya españoles entre los afectados. La situación es esa, un terremoto de 7,4 grados ha dejado al menos 111 muertos y las réplicas que se han ido sacudiendo posteriormente nos dicen en algunos casos que han llegado a alcanzar los 6 grados. En esta linterna estamos muy pendientes de esa situación, estamos hablando con las localidades afectadas y en un momentito te actualizamos toda esta información. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Las 10.